Hola y bienvenidos sean todos ustedes, compañeros ingenieros, amigos y público en general que nos acompaña en esta nueva emisión de Aprende con nosotros. En esta ocasión nos volvemos a reunir una vez más para explicarles y compartirles sobre el tema de fundamentación jurídica, infracciones, delitos y sanciones y despacho aduanero. Dentro de este tema abarcaremos algunos subtemas, los cuales serán los siguientes: el despacho de mercancías, el depósito ante la aduana, los regímenes aduaneros, infracciones y sanciones en la ley aduanera, delitos y sanciones en materia fiscal y el programa BASC. En esta ocasión nos acompañan nuevamente los ingenieros Paola Campos, Brenda Vázquez, Jaciel López y Karen González. Pónganse cómodos, comenzamos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en una emisión más de este grandioso programa, presentándoles el tema Despacho de Mercancías, capítulo 3, Despacho de Mercancías, Ley Aduanera. ¿Qué es la ley aduanera? Es la ley mexicana que regula la entrada y salida de mercancías a través de las fronteras mexicanas. Esta ley establece las normas y procedimientos para el control aduanero, incluyendo la clasificación y valoración de las mercancías, el pago de impuestos y aranceles, la inspección de las mercancías, el despacho aduanero y la regulación de los agentes aduanales y transportistas. Se entiende por despacho aduanero al conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento deben realizar ante la aduana. Las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías de territorio nacional. En resumen, el artículo 35 de la ley aduanera establece que los transportistas internacionales deben presentar ante las autoridades aduaneras las mercancías y medios de transporte que ingresen o salgan del territorio nacional. Llevan un registro de las mercancías transportadas, entregar las mercancías para su despacho y cumplimiento con las demás obligaciones establecidas en la ley y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. Los encargados de la revisión pueden ser los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores de las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales o agencias aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana por conducto de agente aduanal un pedimento en la forma oficial aprobada en la Secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a las regulaciones y restricciones no arancelarias, cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de estas regulaciones o restricciones. Cabe mencionar que el pedimento que se solicita es el que contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan y los demás datos existidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables. Para la importación, los documentos que se necesitan son la factura comercial, que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría, el conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo, los documentos que prueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones arancelarias a la importación, el documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de referencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan de conformidad con las disposiciones aplicables. El documento en el que se consta la garantía otorga el certificado de peso o el volumen expedido por la empresa certificada autorizada. En caso de mercancías susceptibles, sensibles, de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otros similares. Cuando dichos datos existan, esta información podrá consignarse en el pedimento,
en la factura, en el documento de embarque o en una relación anexada que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o operador aduanal. No obstante a lo anterior, las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía no estarán obligadas a identificar las mercancías cuando realicen importación temporales, siempre que los productos importados sean componentes, insumos y artículos semiterminados, previstos en el programa que corresponda. Cuando estas empresas opten por cambiar el régimen de importación definitiva, deberán cumplir con la obligación de citar los números de serie de las mercancías que hubiera importado temporalmente. Y para la exportación se solicita la factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación que se hubiera expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior. Además, este artículo señala que las autoridades aduaneras están facultadas para verificar la autenticidad de los documentos, comprobar la existencia, cantidad y calidad de las mercancías, así como su valor y origen. También pueden tomar muestras de las mercancías y realizar pruebas y análisis para determinar su composición o características. Y en caso de que se detecte alguna irregularidad o incumplimiento a las disposiciones aduaneras, las autoridades podrán imponer sanciones y medidas de seguridad en términos de la ley y el reglamento aplicables. Es importante destacar que la presentación de las mercancías ante la aduana es un requisito indispensable para poder realizar el despacho aduanero y legalizar la importación de las mismas. Muchas gracias, Karen. Y qué tema tan interesante. Ahora dejo el lugar en manos del ingeniero Paola. El depósito ante la aduana. Me da mucho gusto compartir nuevamente una emisión más de Aprende con nosotros. En esta ocasión me toca un tema bastante amplio y relevante, que es el depósito en la aduana. Para ello, sin importar si tenemos noción o no en este pequeño espacio, les platicaré un poco acerca de este depósito. Ahora bien, para entrar en contexto de este amplio tema, es importante conceptualizar lo que es un depósito en la aduana. Y el mencionado es un lugar en el que se resguardan mercancías, se podría decir, y se almacenan. Estas mercancías pueden ser de procedencia extranjera o nacional y son servicios que presta la aduana correspondiente. Para ello, es importante recordar y saber que este almacén es un elemento clave para la economía global y la seguridad y estabilidad de la misma. En la logística es una de las partes importantes, pues se relaciona estrechamente con la cadena de suministro y la gestión de riesgos que puedan existir en las mismas instalaciones, ya que funciona como área protegida del territorio nacional. Este depósito tiene beneficios para quien es el titular de la mercancía, pues le permite al mismo posponer la elección del tipo de importación que en su caso desee y le convenga, permitiendo así a dichos particulares tener almacenadas sus mercancías el tiempo que consideren, siempre y cuando se respeten el o los contratos de almacenaje correspondientes y claramente que también se esté efectuando el pago por dicho servicio. Las ventajas o beneficios que nos ofrece este servicio de almacenaje son variadas y pueden ser, por ejemplo, que las mercancías quedan en resguardo de forma segura en dicho depósito y que las mismas empresas puedan contar con un stock disponible a las empresas para más facilidad en cuanto a los tiempos de entrega e incluso que mejora la calidad del servicio que se le ofrece al cliente. También así, este almacenaje permite la incorporación de las mismas mercancías a la empresa correspondiente de manera paulatina, es decir, pausada y no repentina, lo cual hace eficiente ciertas labores que se realizan en la misma empresa al satisfacer sus necesidades. También reduce los costes como empresa por dicho resguardo otorgado y, como ya se había mencionado antes, por el motivo de ofrecer total seguridad con las mercancías involucradas. Posteriormente, también dicho resguardo nos permite pausar ciertos impuestos como lo son el impuesto al valor agregado o bien el IVA y los aranceles correspondientes, pues los mencionados se posponen hasta la salida de las mercancías.
Estas mercancías no pueden estar eternamente en este depósito. Su permanencia tiene un límite de 3 años, ya que al término de este periodo y en caso de no haber retirado dichas mercancías de dicho almacenaje, se tienen que proceder a destruir, a retornar al extranjero o importarse de manera definitiva. Entonces, otra parte importante de este servicio es que dependiendo del destino final de las mercancías y de las necesidades que tenga el importador es conforme se le hace un buen uso a este depósito, para lo cual es bastante interesante y amplio el tema, y aunque parezca un poco complejo, no lo es. Simplemente hay que seguir los acuerdos, tratados y lineamientos necesarios para poder ejercer con toda licitación el comercio, en este caso internacionalmente, comercio exterior. Estos tipos de depósitos son autorizados, por ejemplo, para resguardar las mercancías de ensamble terminal en la industria automotriz. En este caso serían los vidrios, los remaches, neumáticos, entre otras piezas correspondientes. Terminado en la industria mencionada. Y de igual forma se autorizan como locales con destino a exposiciones internacionales, por lo que son temporales. Un claro ejemplo de este último son piezas que se ofrecen en subastas o que son de un alto valor, obras de arte, piezas arqueológicas y algunas otras de su misma especie. Incluso dichas mercancías las hemos visto en películas de acción, cuando algunos estafadores saben de la existencia de piezas demasiado valiosas, hacen una previa investigación y después inician el proceso de su búsqueda hasta tener posesión ilícita de las mismas. Es así entonces como la importancia de estos depósitos sale a relucir, puesto que con este y más fines se crearon, además de facilitar el comercio para resguardar totalmente las mercancías de distintas procedencias, y es demasiado bueno para los titulares. Pero no todo es tan fácil como parece, pues en ese caso existen mercancías que no se pueden destinar al servicio de este depósito, para lo cual el artículo 123 de la ley aduanera nos indica lo siguiente. No podrán ser objeto del régimen aduanero de depósito fiscal las armas, municiones, mercancías explosivas, radiactivas, nucleares y contaminantes, precursores químicos y químicos esenciales, los diamantes brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas, perlas naturales o cultivadas, o las manufacturas de joyería hechas con metales preciosos o con las piedras o perlas mencionadas, relojes, los artículos de jade, coral, marfil y ámbar. Es así como entonces los artículos y mercancías mencionadas anteriormente no pueden poseer el beneficio de este servicio de almacenaje, como lo indican muchas otras mercancías, ya que lógicamente una de estas mercancías tiene características peligrosas, y aunque de alguna forma puedan parecer perecederas o con alguna característica de este tipo, la razón por la que tienen esta restricción es por su grado de peligrosidad. Por ejemplo, hablando de alguna sustancia reactiva y como dato interesante, estas sustancias son altamente peligrosas, porque además de que necesitan ser transportadas con sumo cuidado y máxima atención, y en caso de no cumplir con dichos cuidados podrían causar daños, sobre todo en la integridad y salud física de los involucrados en la aduana. En este caso, entonces, así sucede con este tipo de mercancías, que aunque pareciera que no podrían tener inconvenientes a la hora de almacenarlos y recibir este beneficio, definitivamente tienen ciertas condiciones con respecto a este servicio y muchos otros. Para ello, es importante que consultemos sitios oficiales y documentos legales que sean válidos y que nos brinden la información necesaria y adecuada para ejercer algún tipo de actividad y así no infringir ni cometer ciertas faltas a las leyes actuales, sobre todo las de comercio exterior. Para poder retirar las mercancías del depósito fiscal se necesitan cumplir con ciertos requisitos únicos dependiendo del destino de la mercancía, como por ejemplo para importarse definitivamente cuando son mercancías extranjeras, para exportarse definitivamente en caso de que sean mercancías nacionales, cuando es el caso también de la importación temporal por empresas que estén respaldadas por programas IMEX. En una emisión anterior se hablaba de estos programas de fomento al comercio exterior y el mencionado consiste en básicamente la exención del pago de impuestos, en este caso con la importación de envases, empaques y demás,
puesto que este programa apoya a las industrias manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación. Y por último, también aplica para el caso de cuando se retorna una mercancía al extranjero, es decir, se lleva de regreso en cuestión de que ahí provengan, o en el caso de ser mercancías nacionales, se deseen reincorporar al mercado de su origen cuando los beneficiarios de los mismos ya no requieran de estos servicios aduaneros. Por último, es importante, aunque no profundizar, pero sí mencionar que existe una clasificación de estos depósitos mencionados. Para ellos se dividen en depósitos públicos, privados y temporales. Los depósitos públicos, además, se subdividen en tres, los cuales son el tipo A, B y F. El depósito A se refiere a cuando en el almacén es el total responsable de la operación u operaciones involucradas. El depósito B es cuando dicho compromiso de almacén reside en el cliente, es decir, depende de sí mismo. El depósito F se refiere a que las autoridades correspondientes en la aduana tienen la responsabilidad de este servicio y de administrar y llevar a cabo las operaciones necesarias. Ahora bien, existen los depósitos privados, que son los que le pertenecen a ciertas entidades privadas y que también se dividen en tres tipos: C, D y E. El depósito C es cuando el almacén y el cliente son los mismos. El tipo D recae como en el tipo C, solo que con la diferencia de que ambos tienen distinto domicilio, es decir, residen en diferente lugar. Para el caso del depósito E, se emplea un solo espacio para algún cliente que tenga que realizar alguna operación específica y que no tenga tanta relación con alguna otra, con tal de no mezclar las mercancías. Siendo así, entonces, los depósitos temporales, como su nombre lo dice, tienen una vigencia, se podría decir, corta, pues las gestiones correspondientes se tienen que realizar entre máximo 90 días. Pero es una opción de almacenaje muy segura, lo cual es muy ventajoso comercialmente. Muchas gracias por la información brindada, Paola. Ahora le cedo la palabra a Brenda. Hola amigos, me da gusto estar con ustedes, cómodos con los temas, espero y les vayan entendiendo porque con el tema que yo les platicaré se va a poner mucho más interesante la cosa. Así que el tema es regímenes aduaneros del artículo 190 de la ley aduanera y este trae subtítulos consigo. El primero es definitivos, el siguiente son temporales, el siguiente es depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en el recinto fiscalizado estratégico y el último, la franja y la región fronteriza. Para empezar, quiero darte una breve definición con lo que es un régimen. Espero que cuando te mencione esta palabra se te venga a la mente normas, leyes o alguna idea parecida en mente, porque los regímenes aduaneros son todas aquellas operaciones que permiten recibir todas las mercancías que entran al territorio nacional, que están sujetas a su control. Este régimen está establecido por el contribuyente, que está dado de alta en el SAT. Si recuerdas, también en capítulos anteriores ya te habíamos dicho qué son, pero para más fácil son aquellas personas físicas que deben cumplir con sus obligaciones de pagar impuestos por sus ingresos. Ya quedando esta parte un poco más clara, quiero decirte que en el artículo 90 de la ley aduanera nos dice que son los regímenes, esto es, las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán estar destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes: definitivos, de importación, de exportación, temporales, de importación, para retomar al extranjero en el mismo estado, para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, para retornar al país en el mismo estado, para elaboración, transformación o reparación, depósito fiscal, tránsito de mercancías, interno, internacional, elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado estratégico. Como te estás dando cuenta, existen varios y vamos a profundizar en cada aspecto que se menciona. En este artículo comenzamos. Definitivos. Nos permite la entrada de mercancías para que tengan tiempo ilimitado en el territorio nacional, pero deberán tener los requerimientos a las siguientes certificaciones: inscripción en el padrón de los importadores, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, inscripción del Registro Federal de Contribuyentes, cumplimiento de disposiciones legales que regulan el ingreso y salida de las mercancías, control de inventarios que permitan distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras, el país de origen y la procedencia de las mercancías. Régimen aduanero definitivo de exportación. Con este o la salida de mercancías para que ahora estas se queden en un tiempo ilimitado en el extranjero, aunque también deben tener ciertas certificaciones que deberán cumplir. Una de ellas es que tendrá de tener un alta en el registro de contribuyentes, alta en el padrón, trámite para realizar exportaciones de certificaciones en caso de que sea alcohol o algún contrato de servicios de agente aduanal. Los temporales, en estos, la mercancía que venga del extranjero tendrá un tiempo determinado o sea limitado, también tendrá una función específica siempre y cuando vuelva al extranjero. Leyendo y consultando en otros portales, nos sorprendió saber que tienen dos modalidades. Una de ellas es que deberá regresar sin ningún cambio a su lugar de origen, y la otra en donde puede llegar a cambiar por lo que se necesite. No lo vayas a confundir para nada, solo recuerda que los definitivos son aquellos que tienen un tiempo ilimitado que pueden estar en el tiempo que sea, y el temporal deberá regresar a su lugar de origen. Siendo así, pasaré a darte un breve ejemplo: temporales, remolques y definitivos electrodomésticos. Continuando con los subtemas, llega el tiempo del depósito fiscal, que en el artículo 119 de la ley aduanera nos dice que el régimen del depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan presentar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y además sean autorizados para ello. Para las autoridades aduaneras, el régimen del depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos del comercio exterior, así como las cuotas compensatorias. Los regímenes aduaneros nos decían que las mercancías definitivas son aquellas que se quedan por un tiempo ilimitado. Es aquí donde entra el depósito fiscal, donde las mercancías extranjeras o nacionales se les puede dar un almacenamiento a una mercancía importada sin tener que hacer los trámites de ingreso al país, los cuales deberán estar autorizados por la autoridad aduanera para llevar un control hasta que la carga termine su destino final. Y para que este sea realizado hay que tener en cuenta que hay que valorar el almacén que se utilizará. Para esto, el cual será evaluado por la Secretaría de Economía. Una de las características no se limita a sus fechas de entrada y salida, pesos, cantidad, movimientos, etc. También quiero comentarte que tienen unas ventajas. Una de ellas es el ahorro de fletes, y los que más nos benefician con estos, según mi investigación, son las empresas automotrices y tecnología, porque su consumo es grande, y es aquí que se pone buena la cosa, pues la mayoría de las empresas cuentan con una logística, la cual quiere que sus clientes cuenten con la mejor atención con su mercancía. Incluye no solamente la transportación nacional, sino también la distribución y el almacenaje. Es por eso que las empresas grandes aprovechan este recurso de la mejor manera, o tratan de. Por último, uno de los beneficios que son bastante buenos, uno de ellos es para poder aplazar los impuestos. Necesitamos el papeleo abrumador, disponemos de un stock en un costo menor y nuestra eficiencia será notoria. Tránsito de mercancías. Vamos nuevamente a citar el artículo 130 de la ley aduanera, donde nos dice que se deberá considerar el tránsito de mercancías es internacional cuando se realice conforme a alguno de los siguientes pasos. Primero, la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que llegan al territorio nacional con el destino del extranjero. Segundo, las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladan por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional. Cabe mencionar que en una conferencia nos decían que el tránsito de mercancías es parte de los 6 regímenes aduaneros que llegan a tener las acciones para la importación y exportación. Con esto nos dan a entender que consiste en traslado de mercancías que estará bajo el control fiscal de una aduana nacional a otra. Y existen 2 variantes, las cuales son el interno y el internacional, mismos que pueden ser de importación y exportación. Para poder hacer esto debes tener en cuenta que deberás hacer trámites burocráticos, es decir, mucho papeleo, el cual es formular el pedimento, determinar las contribuciones y adaptarse a las leyes de la aduana. Un ejemplo que encontré en las noticias era el siguiente: es cuando una mercancía proveniente de China llega por la aduana de Ensenada y se envía la mercancía en tránsito terrestre para ser despachada a la exportación por la aduana de Tijuana hacia el territorio de los Estados Unidos. Pasando al siguiente tema, es la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado.
te estás dando cuenta, estamos mencionando mucho los artículos de la ley aduanera y no va a ser la excepción, pues en el artículo 135, el régimen de elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado consiste con la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos, para su elaboración, transformación y reparación, para ser retornada al extranjero o para ser exportadas respectivamente. Para desmenuzar el tema, voy a tratar de explicarte detalladamente lo que es Para empezar, tenemos que saber que es un recinto fiscalizado. Es aquel lugar o espacio autorizado para el manejo de mercancías que entra o sale dentro del país, o en palabras resumidas podríamos decir que es un tipo de bodega en el cual por medio de las autoridades aduaneras se realizan unas actividades como checar el manejo de las funciones, como es lo del almacenaje, la custodia, lo que viene siendo el control y cuidado que se le va a dar a la mercancía, como también la carga y la descarga de estas mismas. Cabe mencionar el retorno de los productos resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación, pagar el impuesto general de la importación cuando se encuentre bajo una situación de atraso de pago o devolución de aranceles, siendo así las empresas que requieran maquinaria y equipo para realizar la elaboración, transformación y reparación de mercancías en el recinto fiscalizado de mercancías extranjeras o nacionales pueden ser introducidas al país, siempre que paguen los impuestos generales de importación y cumplan las regularizaciones y restricciones no arancelarias aplicables en este régimen. Para continuar, seguramente ya te diste cuenta de alguna de las funciones que conlleva pero si no es así, yo te las diré porque aunque suene repetitivo es importante saber bien de esto, ya que en un futuro lo utilizaremos. Bueno, como se decía, salvaguarda la mercancía que entra al país y por ende, estas serán entregadas después de ser verificadas. También se deberá revisar los datos que lleve el pedimento, el pago de las contribuciones y las cuotas compensatorias que llevará. Un ejemplo para rápido es el siguiente: aduanas marítimas y fronterizas. Artículo 135-A. Las personas que tengan el uso o goce de inmuebles ubicados dentro del recinto fiscalizado estratégico habilitado en los términos del término 14-D de la ley podrán solicitar la autorización para destinar mercancías al régimen del recinto fiscalizado estratégico. No podrán obtener la autorización a que se refiere este artículo las personas que cuenten con la autorización para administrar el recinto fiscalizado estratégico. El recinto fiscalizado estratégico también es parte del inmueble dentro de la restricción de cualquier aduana, basando así hablar de las personas en la cual una moral tendrá la autorización del SAT para así poder introducir mercancías por un tiempo limitado, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, distribución, elaboración, transformación o reparación. Nos quiere decir que nos va a ofrecer una reducción en los gastos logísticos, manejando las importaciones y exportaciones en el menor plazo posible, aumentando la seguridad de la mercancía. Tiene dos tipos de beneficios, los fiscales y los operativos. En los fiscales es el no pagar impuestos en el comercio exterior. Lo sobrante resultante de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán contribución alguna. También los desperdicios no devueltos no causarán contribuciones sino y cuando se demuestre que han sido destruidos, cumpliendo con las disposiciones que se establecen en el SAT. En los operativos se verá la extracción e introducción, la cual contará con un día y una hora útil. Para que quede más claro, te diré una de las características. Entendemos que una vez que entra la mercancía, esta solo será tomada como una exportada permanentemente. No se deberá pagar los impuestos del comercio exterior. Deberás cumplir con las obligaciones y restricciones no arancelarias impuestas. Siendo así, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es la franja y región fronteriza. Artículo 136. Para los efectos de esta ley, se considera como franja fronteriza el territorio comprendido entre la línea divisitoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país. Por región fronteriza se entenderá al territorio que determine el Ejecutivo Federal. Como buenos logísticos, deben saber cuáles son los estados que forman parte de la región fronteriza. Creo que es más que obvio que entra la zona norte y otras, en donde encontramos Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Salina Cruz y Oaxaca. Fue creada principalmente para que se pudieran crear un esquema arancelario de cambio al régimen comercial general del país para el comercio y ciertos servicios ubicados en la región fronteriza, el cual ha permitido que las importaciones relacionadas con dichos servicios puedan relacionarse de una manera más rápida. Pero ya en fines logísticos es utilizada para dar entrada a lo que es la mercancía extranjera, cubriendo las contribuciones aplicables del resto del país.
Hay que tener en cuenta que habrá productos que tendrán el impuesto de importación, lo que son las bebidas alcohólicas, el tabaco en cigarros o puros y los caballos de carrera que se importen en la franja o región fronteriza, causarán el impuesto general de la importación sin reducción alguna. Estos no tendrán ningún tipo de excepción y así podrán ser intervenidos al país. Continuando con esto hay un punto más, bien un dato que me pareció bastante interesante, porque hablando de beneficios, los residentes que viven por la zona fronteriza cuentan con un crédito fiscal equivalente al 50% del IVA. Vaya que es un gran beneficio, porque con lo que tengo entendido es para negocios. Vemos que es muy importante saber de esto, es más que obvio que lo utilizaremos y nos servirá en el futuro. Pues bueno, siendo así, les agradezco de su atención, de por terminado mi tema y espero que les sea útil y pasamos al siguiente tema. Muy interesante el tema que nos compartes, Brenda. Pero ahora nuevamente cederé el lugar a Paola, quien tiene otro tema por explicar. 4.4. Infracciones y sanciones. Ley aduanera. Ahora bien, este tema es un poco extenso, pero en este caso me concierne hablarles un poco acerca del mismo, aclarando un par de interrogantes que surgen en materia del comercio exterior. Para ello, actualmente sé que existen ciertas confusiones con temas en materia fiscal y de comercio, como lo son la infracción y una sanción, porque, aunque parezcan lo mismo, definitivamente no lo son. Cada una consta de ciertas características que los hacen similares, pero tienen sus diferencias. Es así como entonces, primero es el turno de las infracciones, y las mencionadas son básicamente las consecuencias de los actos que se ejecutan ilícitamente ante la ley por no acatar las reglas establecidas. Para ello, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 71, establece que el infractor es el responsable de realizar supuestos ilegales que establecen tales infracciones, y que, además, así como los que omita el cumplimiento de obligaciones previstas por disposiciones fiscales, incluyendo a aquella que lo haga fuera de los plazos establecidos y que le correspondan. Con esto, dicho código nos trata de transmitir que quien comete un acto ilícito ante la ley, claro, recibirá una infracción correspondiente y equivalente dependiendo del acto que cometa, hablando en materia de comercio. Y para ello es necesario explicar que existen diversos motivos para definir a un individuo como infractor. Es decir, estas infracciones mencionadas pueden ser causadas por transportar, exportar o importar mercancías sin realizar la declaración de las mismas mercancías ante la autoridad aduanera a quien le corresponda esa verificación, por no efectuar el pago de los impuestos mejor conocidos como aranceles correspondientes a la mercancía involucrada. También cuando se trate de mercancías que tengan algún tipo de prohibición o restricción por diversos motivos. En este caso, como se mencionó en unos temas anteriores cuando hablaba del depósito aduanero, el ejemplo claro de estas mercancías es que tratándose de armas o productos químicos se estaría violando la ley y por lo tanto tendrán que aplicarse las infracciones de las que estamos haciendo alusión. Otro de los motivos por los que se puede obtener una sanción es por introducir o extraer ciertas mercancías de manera oculta, y cabe aclarar que estos casos son de los más comunes, puesto que los titulares de dichas mercancías, por querer reducir costes o por algunos otros motivos, les resulta fácil actuar de esta forma y así salir beneficiados. Sin embargo, aclarando lo anterior, es una mala toma de decisión el infringir en la ley. Para ello, es mejor actuar y administrar todo claro como empresa. Por otro lado, el hecho de mostrar y emplear documentos falsos como por ejemplo facturas, sin duda también son blanco de infracciones por no estar siendo honestos legalmente. Y por último, un motivo más de actuar ilícitamente es el no contar con la documentación o con los permisos necesarios cuando no se cuentan con restricciones arancelarias. Con esto quiero decir que estamos cometiendo un mal acto administrativo e interno careciendo de esta documentación, pues es primordial para el flujo de nuestra mercancía. Estas infracciones mencionadas se pueden dar de la siguiente manera. Imposición de multas. Una multa es como una cierta cantidad de pena que se le impone al infractor, o bien a la persona que está cometiendo los actos deshonestos, pero en consecuencia de cometer una falta a las disposiciones fiscales de las que se trate. Imposición de recargos.
Un recargo se lleva a cabo cuando un crédito fiscal no se cubre conforme a los plazos acordados previamente y que marca la ley, y entonces el pago se vence. Para ello, cuando dicho pago no se efectúe en el tiempo correspondiente, entran en juego estos famosos recargos y que favorecen al fisco como concepto de indemnización. Actualización. Este se basa en el tiempo que se dejó de pagar al fisco y abarca el impuesto que se omitió o que se ignoró o simplemente que no se realizó, así como las multas y aún todavía los recargos, siendo así una cuota claramente superior a todas las demás. Finalmente, estas infracciones tienen características distintas entre ellas, por lo que entonces surge así la necesidad de clasificarlas como delitos y faltas. Los delitos los califica la autoridad judicial y las faltas la autoridad administrativa. Instantáneas y continuas. Las instantáneas son en las que las conductas se consuman o finalizan en el mismo momento, y las continuas son en las que sigue haciendo el acto hasta que no se les ponga un alto. Simples y complejas. Las primeras son en las que se viola una sola ley. Por el contrario, entonces, las complejas son en las que se violan dos o más leyes. Leves y graves. Las leves se podría decir que son a causa de algún descuido o sin intención, pero que no conllevan algún delito fiscal. En cambio, las graves son en las que se hacen conscientemente y con toda la intención de incumplir dichas leyes establecidas. Sin duda alguna, las infracciones las vemos en la vida cotidiana, como cuando vamos a exceso de velocidad en una carretera y por ende la infracción es una multa por estar transitando en exceso por la calle, para lo cual mi objetivo con este pequeño pero significativo ejemplo es entender el porqué de las cosas, en este caso, de las consecuencias de actos incorrectos. Ahora bien, es turno de las sanciones, y bien, una sanción es parecida a la infracción porque en el mismo caso es una consecuencia del incumplimiento de una obligación, y ahí es donde radica esa pequeña diferencia entre ambas, de que una es la consecuencia de algo obligatorio y la otra no lo es. Las infracciones y delitos, dependiendo del tipo de acto ilícito en que se incurrió, se busca clasificar el tipo de violación que se realizó para poder designar una pena correspondiente a la misma. Las sanciones pueden estar presentes de diferentes formas y se configuran de cierto modo como complejas o mixtas, como lo pueden ser cumplimiento más indemnización, cumplimiento más castigo, indemnización más castigo, cumplimiento más indemnización más castigo. Y de la misma forma, se pueden considerar de carácter simple cuando solamente se les otorga un cumplimiento forzoso o una indemnización, como lo mencioné anteriormente, dependiendo del acto que se esté cometiendo. Aunque parezca que la sanción es un castigo, no lo es, porque si lo vemos desde la perspectiva fiscal, simplemente es como devolver lo que has quitado, aunado con la prevención de que lo sigas haciendo o de que lo quieras volver a hacer, y me parece muy equilibrado. Suele parecerse, como ya lo mencioné antes, con las infracciones, pero no son lo mismo. Recalco nuevamente, para ello hay situaciones en las que es necesario imponer estas sanciones, por ejemplo, cuando omites ciertos pagos obligatorios con respecto a tu actividad comercial, cuando se declaran pérdidas económicas pero no el valor real, sino valores menores, y obviamente el fisco determina que además de deshonesto es perjudicial ante esta máxima autoridad. Otra de estas causas de sanción es cuando se pide una compensación o devolución con un valor más alto al que se adquirió. Y finalmente, uno de los más importantes es no hacerle saber al SAT acerca de algún impuesto retenido. Ya cuando hablamos del SAT cambia todo el panorama de la situación porque sabemos que es ampliamente legal el caso. Pero por ello es importante que además de conocer ciertos conceptos, sepamos diferenciar cada uno de ellos por sus características. Y así, al ser contribuyentes, evitar ciertas complicaciones o trabas para poder seguir con nuestras actividades comerciales o no. Grandísima información, Paola. Muchas gracias. Ahora cedo nuevamente la palabra a Karen. Continuando con esta maravillosa emisión, les hablaré del tema delitos y sanciones en materia fiscal, Código Fiscal de la Federación. En materia fiscal existen diversos delitos y sanciones que se aplican a aquellas contribuyentes que incumplen con sus obligaciones fiscales.
Debemos de saber que un delito tiene como una sanción la cárcel para quien lo comete, y obviamente ocurre lo mismo para el caso de los delitos de carácter fiscal. Sin embargo, debemos recordar que en materia penal la legislación es punitiva, y el poder punitivo se refiere al ejercicio exclusivo que tiene el Estado para ejercer la violencia legítima en beneficio de los integrantes de la propia comunidad. Contempla también que otros tipos de sanción o pena para la comisión de delitos, los cuales incluso pueden ser adicionales a de la privación. Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio a lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrán destinarse una contribución a un gasto público efectivo. A la contribución a la que se refiere a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamiento que establezcan las leyes fiscales en México. También nos dice que mediante la ley se podrá destinar una contribución a un gasto público específico. Esto se refiere a que no se pueden crear impuestos u otras contribuciones cuyo destino esté determinado, a caso de que exista una ley que lo establezca. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Entonces, los impuestos son las contribuciones que establece la ley, las cuales deben pagarse a las personas físicas o morales que se encuentren en alguna situación jurídica. Las aportaciones de seguridad son las contribuciones que tienen como finalidad financiar los servicios de seguridad social, tales como la salud, la pensión y la vivienda. Son las contribuciones que se deben pagar por la realización de obras públicas que generan un beneficio directo a la propiedad del contribuyente, y son las contribuciones de mejoras. Y los derechos son las contribuciones que deben de pagarse por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y de indemnización son parte de las contribuciones y aportaciones de naturaleza de estas. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas que participan estatalmente. Cabe mencionar que a estos se les denominan aprovechamientos, y estos son una forma de ingresos que obtiene el Estado por servicios o actividades que realizan en beneficio de la sociedad, y es una diferencia que tiene con las contribuciones. Es importante identificar que los ingresos por aprovechamiento no deben ser confundidos con los ingresos por financiamiento, los cuales son aquellos obtenidos por el Estado mediante préstamos y créditos, ni con los ingresos que obtienen los organismos descentralizados y las empresas que participan estatal por su propia actividad económica. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamiento, incluyendo los que deriven las responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Además, también se consideran créditos fiscales aquellos a los que las leyes les otorguen ese carácter y que el Estado tiene derecho a percibir por cuenta ajena. En otras palabras, los créditos fiscales son deudas que tienen los contribuyentes con el Estado, ya sea por concepto de impuestos, multas, recargos, entre otros, y que deben ser pagados en los términos y plazos establecidos por la ley. Es importante mencionar que los créditos fiscales son exigibles a través del procedimiento administrativo de ejecución fiscal, el cual tiene como objetivo el cobro de las deudas fiscales pendientes. Este procedimiento puede incluir el embargo de bienes del deudor, la venta en pública subasta de los mismos, entre otras medidas para asegurar el pago de la deuda. Los impuestos y los accesorios exigibles por los estados extranjeros cuya recaudación y cobro sea solicitado a México, de conformidad con los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte, le serán aplicables a las disposiciones de este código diferentes a la notificación y ejecución de los créditos fiscales.
Esto significa que si en un estado extranjero solicita a México la recaudación y cobro de impuestos y sus accesorios, se seguirá el mismo procedimiento que se utiliza para la recaudación y cobro de impuestos en México. Esto incluye la notificación del código fiscal al deudor, así como la posibilidad de ejecutar el crédito fiscal mediante el embargo de bienes del deudor. Es importante destacar que esta disposición solo aplica en caso de que México sea parte de un tratado internacional sobre asistencia mutua en el cobro de impuestos con otros estados extranjeros. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y los que señalen excepciones en las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Este artículo establece la obligatoriedad de cumplir con las disposiciones fiscales establecidas por las autoridades, las cuales se deben aplicar de manera estricta. Las disposiciones fiscales impuestas a las que se refiere este artículo incluyen las cargas fiscales impuestas. Además, establece que se consideran cargas fiscales aquellas disposiciones que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Esto significa que cualquier disposición fiscal que establezcan obligaciones a cargas relacionadas con estos elementos debe cumplirse de manera estricta. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonable esperando por el contribuyente. En otras palabras, si un contribuyente lleva a cabo un acto jurídico que tiene como único propósito obtener un beneficio fiscal y no tiene una justificación económica o comercial razonable, entonces la autoridad fiscal puede ignorar. Este artículo tiene como objetivo evitar el uso abusivo de estructuras fiscales que carecen de sustancia económica real. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su acusación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que expidan con posterioridad. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa al contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor en toda República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ella se establezca una fecha posterior. Esto significa que una vez que se ha publicado oficialmente las leyes fiscales, reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general, se convierten en obligatorias para todos los ciudadanos y empresas en México. Es importante destacar que esta disposición se aplica a nivel nacional, lo que significa que las nuevas leyes fiscales, reglamentos y disposiciones administrativas se implementarán en todo el país de manera simultánea. Los efectos fiscales se entenderá por México, país y territorio nacional, lo que conforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos integra el territorio nacional y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial. Esto significa que, para el gobierno mexicano, el territorio nacional se refiere a todas las tierras, aguas y espacios aéreos que se encuentran dentro de los límites políticos y geográficos del país, incluyendo las islas, las zonas marítimas adyacentes y la plataforma continental. Esta definición es importante en términos fiscales porque los impuestos y obligaciones contributarias se aplican en función de la ubicación geográfica de las personas físicas y jurídicas, así como de las actividades económicas. Por lo tanto, es fundamental tener una definición clara del territorio nacional para poder determinar con precisión las obligaciones fiscales correspondientes. Se consideran residentes en territorio nacional a las siguientes personas. Son aquellas personas que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando estas personas también tengan una casa habitación en otros países, se consideran residentes en México. Si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales, que son las relaciones personales y económicas que tienen,
cuando más del 50% de los ingresos totales los obtenga en México. Se considera domicilio fiscal. Para una persona física, el domicilio fiscal es un lugar donde se considera que una persona física tiene su residencia fiscal y es utilizado para fines fiscales como el registro ante las autoridades fiscales, la presentación de las declaraciones fiscales y el pago de impuestos. En el caso de las personas físicas que realizan actividades empresariales, su domicilio fiscal será el lugar donde se encuentra el principal asiento de sus negocios, es decir, el lugar donde se lleva a cabo la gestión administrativa y financiera de la empresa. Si la persona física no realiza actividades empresariales, su domicilio fiscal será el lugar donde se encuentra su centro habitual de negocios o, su defecto, el lugar donde radica su negocio o su residencia habitual. El domicilio fiscal de una persona moral es el lugar en el que se encuentra su administración y dirección efectiva, es decir, donde se toman las decisiones que determinan la actividad y los fines de la empresa. Este domicilio puede ser distinto al lugar donde se lleva a cabo las actividades económicas de la empresa, como la producción o la venta de bienes y servicios. El domicilio fiscal de una persona moral es el lugar en el que se encuentra su administración o dirección efectiva, es decir, donde se toman las decisiones que determinan la actividad y los fines de la empresa. Este domicilio puede ser distinto al lugar donde se lleva a cabo las actividades económicas de la empresa, como la producción o la venta de bienes y servicios. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculan por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año del calendario. Cuando las personas morales inician sus actividades con posterioridad al 1 de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse en cada día en que comience actividades y termine el 31 de diciembre del año en que se trate. Sin embargo, si una persona moral inicia sus actividades después del 1 de enero de un año, su ejercicio fiscal será irregular. Es importante destacar que este artículo se refiere únicamente a las personas morales, es decir, a las empresas y organizaciones que tienen personalidad jurídica propia. Las personas físicas, por su parte, suelen calcular sus impuestos de forma anual, pero no se rigen por los mismos criterios que las personas morales en cuanto a la prioridad de cálculo de los contribuyentes fiscales. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos, ni el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo, el 1 y el 5 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre. Es decir, si un plazo fijado en estos días incluye una o más de estas fechas, el plazo se extenderá para incluir los días no laborales mencionados en este artículo 12. Por ejemplo, si un plazo de 10 días hábiles comienza el 1 de mayo, el plazo se extenderá hasta el día hábil siguiente, después del 5 de mayo, ya que el 1 y el 5 son días no laborales según este artículo. La práctica de diligencia de las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles que son las comprendidas entre las 7:30 y las 16 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluir en una hora inhábil sin efectuar su validez, tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte. Se consideran hábiles todos los días del año y las 24 horas del día. Se entiende por enugación de bienes. Cabe mencionar que la enugación de bienes es el derecho de traspasar bienes de un patrimonio a otro y se encuentra incluida toda transmisión de propiedad, la aportación a una sociedad o asociación, lo que realiza mediante el arrendamiento financiero o en fideicomisos. No existe la enajenación en los préstamos de títulos o de valores prestados. En el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos establecidos en el artículo, la enajenación se entenderá realizada en el momento en el que se efectúen las operaciones de préstamo de títulos o valores según se trate. Para efectos fiscales, arrendamiento financiero es el contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazos forzosos, obligándose
esta última liquidar en pagos parciales como contraprestaciones una cantidad de dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios, y adoptar el vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales que esta ley de la materia. Esta definición es importante para efectos fiscales, ya que el arrendamiento financiero puede tener implicaciones en la determinación de los impuestos que deben pagar tanto el arrendador como el arrendatario. Por lo tanto, es necesario que por las partes involucradas en un contrato de arrendamiento financiero estén familiarizados con la definición y las implicaciones fiscales de ese tipo de contrato. Se entiende por escisión de sociedades la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital social de una sociedad residente en el país, a la cual se denomina escendiente, a otra u otras sociedades residentes en el país en que se crean expresamente para ello, denominadas escindidas. El concepto de escisión consiste en la operación contraria a una función, y así una sociedad separa o divide otros activos, pasivos y capital social para formar un conjunto de dos o más sociedades. La escisión a que se refiere este artículo podría realizar cuando un escindente transmite una parte de un activo, pasivo y capital social a una o varias escindidas sin que se extinga, o cuando la sociedad escindente transmite la totalidad de su activo, pasivo y capital social a dos o más sociedades escindidas, exigiéndose de la primera. Se considera regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre literaturas, artistas o científicos, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o información relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas o otro derecho o propiedad similar. En resumen, se trata de los pagos que se realiza por el uso de explotación de derechos de propiedad intelectual o industrial. Para los efectos de este código se entenderá como entidad financiera las instituciones de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradores de fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión en renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión. Entre las entidades financieras que se incluyen en esta definición se encuentran las instituciones de crédito, que son aquellas que se dedican a otorgar créditos y préstamos a personas y empresas. También se incluyen las instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, que son aquellas que brindan cobertura en caso de fallecimiento o incapacidad a los asegurados. También se incluyen en esta definición las sociedades de inversión en renta variable que invierten en acciones y otros valores del mercado de valores, y las sociedades de inversión de instrumentos de deuda que invierten en bonos y otros valores de deuda. No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como la actividad económica correspondiente del contratante. Esto significa que si una empresa contrata a otra para que le proporcione personal para realizar actividades que son parte de su objeto social o de su actividad económica principal, los pagos que realice por estos servicios no serán considerados deducibles de impuestos o acreditables para efectos fiscales. Se entenderá por actividades empresariales. Se entiende como actividades empresariales a cualquier actividad con fines de lucro que involucra la producción, compra, venta o distribución de bienes o servicios. Las actividades empresariales pueden realizarse en diferentes sectores, como lo pueden ser las comerciales, que son las que
las de conformidad con las leyes federales, las industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y que no hayan sido objeto de transformación industrial, las ganaderas, que son las que consisten en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales y que tampoco hayan tenido una transformación, entre otras. Para los efectos de las disposiciones fiscales se entiende por operaciones financieras. Una disposición fiscal es el vínculo monetario que hay entre las personas físicas y las morales, y las operaciones financieras son los intercambios de capitales financieros y también entre las partes en las que adquiere el derecho o la obligación de adquirir o enajenar a futuro mercancías, acciones, títulos, valores, divisas u otros bienes que cotizan en mercados reconocidos a un precio establecido, o a recibir o a pagar la diferencia entre dicho precio y el que tengan esos bienes al momento del vencimiento y la operación derivada, o bien el derecho de la obligación a celebrar una de las operaciones. Aquí también se consideran como mercados reconocidos a las sociedades anónimas que obtengan consecuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar como bolsa de valores en los términos de la Ley de Mercado de Valores, a las bolsas de valores y los sistemas equivalentes de cotizaciones de títulos, contratos o bienes que se encuentren al menos en 5 años de operación y de haber sido autorizados por funcionar con tal carácter, y las bolsas de valores y los sistemas equivalentes de cotización de títulos contratados o bienes que cuenten al menos con 5 años de operación y de haber sido autorizados para funcionar con tal carácter de conformidad con las leyes del país. Cuando se perciba ingreso en bienes o servicios, se considera el valor de estos en moneda nacional en la fecha de la percepción según las cotizaciones o valores en el mercado, o en defecto de ambos el de avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable tratándose de una moneda extranjera. Es importante señalar que esta disposición no se aplica cuando se trata de ingresos de moneda extranjera. En estos casos se debe seguir las disposiciones correspondientes que regulan la conversión de la moneda extranjera a moneda nacional. En resumen, este artículo establece las reglas que determinan el valor de los ingresos percibidos o bienes o servicios de moneda nacional, y señalan que esta regla no se aplica cuando se trata de ingresos de moneda extranjera. Mencionado que el momento de las contribuciones de aprovechamiento, así como las devoluciones, se irán actualizando por el transcurso del tiempo, con motivo del cambio de los precios que se cobran en el país. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del Fisco Federal no se actualizarán por fracciones de mes, y en efecto en las disposiciones fiscales se entenderá por asociación en participación al conjunto de personas que realizan actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio, y siempre que las mismas por disposición legal o del propio convenio participen en las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad. Muchas gracias por la información, Karen. Ahora yo les hablaré sobre el tema del Programa BASC, Coalición Empresarial Anticontrabando. El Programa BASC es un programa voluntario de mejoramiento continuo de los estándares de seguridad aplicados en las empresas para lograr que las mercancías no sean contaminadas por ninguna sustancia extraña. Este programa es una iniciativa empresarial que tiene como objetivo prevenir el contrabando y la falsificación de productos, así como combatir el comercio ilícito. La coalición cuenta con más de 600 empresas asociadas en América Latina, el Caribe y España, y trabaja en colaboración con autoridades gubernamentales y sectores para lograr sus objetivos. El programa BASC fue creado en Colombia en 1996 por un grupo de empresarios que reconocieron la necesidad de unir esfuerzos para combatir el contrabando y la falsificación de productos en la región. Desde entonces, el programa se ha expandido a otros países y ha evolucionado para incluir una serie de iniciativas y herramientas para prevenir el comercio ilícito y promover el comercio legítimo. Entre las iniciativas del programa BASC
se encuentra la certificación BASC, que es un proceso voluntario de evaluación de seguridad y de gestión de riesgos de las empresas. La certificación se basa en estándares internacionales y se enfoca en aspectos como la gestión de la cadena de suministro, la seguridad física, la gestión de riesgos y la capacitación de empleados. Entre las medidas de seguridad que promueve el programa se encuentran la verificación de la identidad y la reputación de los proveedores y clientes, el control de acceso de las instalaciones y el seguimiento de las operaciones logísticas, el monitoreo y la gestión de los riesgos, la capacitación y la sensibilización del personal, entre otras. Las empresas certificadas por BASC se benefician de una mayor confianza de los clientes y socios comerciales, así como de una reducción en los riesgos asociados con el comercio ilícito. Otra iniciativa importante del programa es la promoción de la cultura de la legalidad y la ética empresarial. El programa BASC trabaja en colaboración con autoridades gubernamentales y otros actores relevantes para sensibilizar a las empresas y a la sociedad en general sobre los riesgos y consecuencias del comercio ilícito y promover prácticas empresariales éticas y responsables. ¿Qué se entiende? ¿Qué entidades o actores apoyan al programa BASC? Algunos de estos son el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, Embajadas de los Estados Unidos, Dirección de Aduanas de muchos países, Ministerios de Comercio Exterior, Policías Antinarcóticos, Dirección de Impuestos y Aduanas y Cámaras de Comercio. Las empresas que adoptan el programa BASC se comprometen a cumplir con altos estándares éticos y a trabajar de manera transparente y responsable en sus operaciones comerciales. En resumen, el programa BASC es una iniciativa importante para promover la seguridad en la cadena de suministro internacional y combatir el comercio ilícito. Su implementación requiere de un esfuerzo conjunto entre las empresas, las autoridades aduaneras y los gobiernos, pero los beneficios a largo plazo son significativos. Al adoptar medidas de seguridad rigurosas, las empresas pueden proteger su reputación y su integridad y contribuir a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Estamos llegando al final de esta emisión. Ahora iniciaremos las conclusiones. Le cedo la palabra a la ingeniera Karen. Conclusión, esta emisión ha sido muy importante e interesante, ya que todos estos temas van de la mano y se relacionan demasiado. En este apartado se encuentran diversas leyes y regulaciones internacionales, regionales y nacionales que establecen las normas y procedimientos a seguir para el comercio internacional. Hablemos acerca de las sanciones por cometer infracciones y delitos aduaneros. Pueden incluir multas, confiscación de mercancías, cancelación de licencias y permisos e incluso penas de prisión en casos graves. Las sanciones específicas pueden variar dependiendo de las leyes y regulaciones en el país en cuestión. En resumen, el despacho aduanero está dirigido por las leyes y regulaciones internacionales, regionales y nacionales, y las infracciones y delitos aduaneros pueden dar lugar a las sanciones graves que incluyen multas, confiscación de mercancías y penas de prisión. Conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que la logística es muy importante, ya que todas las operaciones que se llevan a cabo para hacer posible que un producto llegue al consumidor y también se encuentre presente en el almacenamiento y distribución de los productos dentro del mercado. Y es hablando en general, ya que este tema nos habla de las importaciones y exportaciones que se realizan en nuestro país, y en las emisiones pasadas hemos hablado de lo mismo. Hablamos de todos los riesgos que tiene un producto en el transporte, todo el proceso que se realiza en las aduanas, todas las personas que se encuentran involucradas para resolver alguna situación que se presente. Como pudimos notar, hablamos de los aranceles, que son los impuestos que se deben de realizar porque es un requisito solicitado en la aduana. Mencionamos lo de las contribuciones, la participación del que se realiza en el SAT, que es el Servicio de Atención Tributaria, la relación que tiene la ley aduanera, el Código Fiscal de la Federación, la Constitución Política de los Estados Unidos.
mexicanos, ya que todo esto existe para una protección de nuestro país. Es importante mencionar que el CFF, que es el Código Fiscal de la Federación, también establece sanciones administrativas para los contribuyentes que incumplen con sus obligaciones fiscales, como el pago de multas y recargos, la suspensión temporal de las actividades y la revocación de registro como contribuyente. Además, existen medidas cautelares que pueden ser impuestas a las autoridades fiscales, como el embargo de bienes y cuentas bancarias, en caso de que sospeche que el contribuyente está evadiendo impuestos. Menciones que todos estos procesos llevan un control estricto, ya que deben de cumplir estrictamente con los requisitos legales y con las regulaciones necesarias para poder llevar a cabo cada proceso. También debemos de mencionar que el pago de impuestos, la presentación de documentos y la obtención de permisos son algunas de las cosas importantes para algún proceso de importación y exportación, así que todo esto será muy útil para nuestra vida laboral y lo debemos de saber para evitar los problemas menos posibles. Y debemos de seguir investigando más de estos temas, ya que, como se mencionó al principio, son temas importantes y de mucha utilidad, y nunca está de más investigar otro poquito. Muchas gracias por lo explicado y por tu participación, Paola. Se te agradece haber estado aquí y nos veremos en otra emisión. Ahora dejo lugar en breve. Para concluir, con mis pequeñas intervenciones acerca de estas conceptualizaciones de comercio y relacionadas estrechamente con el tema fiscal, me da mucho gusto haber abordado estos temas que me correspondieron en esta ocasión, porque sin duda, en estos casos de comercio exterior y del flujo de mercancías y operaciones aduanales, son claves para corresponder a actividades inusuales pero existentes. En la logística, como lo he comentado en emisiones anteriores, y como es claro, involucra muchos procesos de producción, de almacenaje, flujo de mercancías, operaciones y transporte hasta llegar al consumidor final, que es en que se ocupa la logística. Y desde el momento en que inicia todo el proceso para satisfacer una necesidad, es que surgen, además de obstáculos, algunas complicaciones, porque pues no todo nos sale a la perfección, y eso también lo conlleva administrativamente y a ejecución un ingeniero en logística, como mis compañeros y yo en un futuro lo seremos. Es ahí en donde estos temas legales entran en contexto. En este caso me tocó hablar sobre un depósito fiscal que básicamente es un almacén grande en las aduanas que otorga diversos beneficios, sobre todo a empresas grandes, lo cual me parece demasiado interesante porque incluso con los conocimientos que tengo con base en estos puertos, aún hay más información que conocer y sobre la cual valorar cada proceso administrativo e industrial que se realiza en él, relacionándose así las sanciones e infracciones de las que les platiqué un poco, porque cualquiera pensaría que la logística es un proceso de entradas y salidas, y no más, pero analizándolo más allá, tiene un apego muy grande con todas y cada una de las leyes, desde las más simples hasta las más complejas por su giro que es comercial. Interesantemente, una sanción y una infracción no es lo mismo, y desgraciadamente la mayoría de las personas creemos que sí lo son. Para ello, nuevamente me da mucho gusto compartirles un poco de mi conocimiento, que sin duda alguna se enriquece cada vez más, y no hay nada mejor que el poder compartirlo. Es por eso que considero que actualmente la logística mueve a nuestro país entero. Pensándolo bien, esa expresión me motiva mucho, porque disfrutar de la logística es bastante satisfactorio para mí. Incluso laboralmente y en la actualidad es increíble que forma parte de cualquier proceso, y definitivamente el estar frecuentemente en busca de más información, de más procesos, del apego a lo legal y las restricciones que se involucran, por lo que es muy vital para este proceso de desarrollo de mí misma, no solo como persona, sino como logística. Y el hecho de poseer las ganas de absorber la mayor información posible me ha servido de mucho, y así sigue siendo. Es por ello que en la actualidad puedo decir que es una de las carreras más completas, y aunque por experiencia a veces suele ser confusa o muy extensa la logística, seguir aprendiendo de ella es de gran ayuda en situaciones de la vida real para quien sea, y laboralmente es una gran ventaja a comparación de otras personas preparadas. Finalmente, cuando comenzamos a analizar y profundizar en la logística, a pesar de que suele ser un poco teórica, cualquier proceso comienza a parecernos sencillo.
De eso sí estoy muy segura. Así que mientras tengamos el optimismo y las ganas de seguirnos preparando en el ahora y en un futuro a plazos distintos, nuestro desarrollo sigue enriqueciéndose, además de lo laboral, en lo personal. Y esos conocimientos no solo se quedan para la vida laboral, sino que nos serán útiles para diversas situaciones en la vida cotidiana. Bueno, antes que nada agradezco nuevamente su invitación. Para comenzar mis conclusiones, me da gusto que estemos hablando de estos temas porque, como siempre, es bueno recordar que esto nos olvida mucho en la carrera. El primer tema fue bastante interesante, pues nos habla del despacho de mercancías, que por ejemplo trata cuando una mercancía entra al territorio mexicano. Esta deberá pasar por un almacén, el cual nos sirve de resguarda mientras se realiza el trámite de exportación, y así estará en espera de un despacho aduanero. Se podrá decir que con este se controla la entrada y salida de la mercancía. Siendo así, el siguiente tema lo viene a complementar de cierta manera, pues es el depósito ante la aduana. Nos podemos llegar a confundir porque ambos cumplen, por así decirlo, con la función de almacenar mercancías, pero en el primero se espera la autorización, y por lo que entendí, espero me haya quedado claro, es cuando se les da la autorización desde que ingresa a estas. Y el tema que yo te expliqué engloba todo el proceso. En un congreso pasado se nos explicaba esto, ya que pudiste darte cuenta, te mencioné las cuotas compensatorias y otros datos que ya se había mencionado en otros capítulos anteriores. Nada más que quede claro, todo es una cadena a la cual se le asocia un valor. Los valores vendrían siendo los regímenes temporales, definitivos, el depósito fiscal, el tránsito de mercancías y todo lo que involucra en mi tema. O sea, todo lo que te mencioné, todo lo que te hablé, todo eso es el valor que nosotros le vamos a dar. Todo tiene un orden. Imagínate cuando realices una compra en línea, si salta en alguno de estos pasos, por así decirlo. Por lo que sabemos, toda mercancía que viene del extranjero tiene un proceso logístico elaborado desde saber bien su clasificación arancelaria hasta saber cómo es la manera más óptima para transportarlo. ¿Te estás dando cuenta de lo importante que es conocer de estos temas? Pasando hacia el siguiente, hablamos también de las infracciones. Las infracciones son una de las cosas más importantes, porque es cuando se incumple alguna norma y las sanciones son las que se les aplica para saber que ha incumplido. Más bien por haber incumplido algo. Una cuota compensatoria, recordemos, es cuando existe una discriminación en el precio, que es minorizar lo que realmente vale. Estamos clasificando nuestro producto de una manera incorrecta, por lo cual se infracciona con la cuota que por ley se debe ser dada por quien incumplió. Un ejemplo más práctico es una infracción administrativa. Realmente el último tema es bastante delicado, pues cometer delitos comerciales sin ignorar al SAT, a la Secretaría de Economía, pasando en la ley aduanera por el arco de la libertad, casi claramente pagarlo cuesta. Pero es el tipo de persona o empresa del comercio que seas, eso dependerá de ti. Si tú quieres cometer el delito, pues solo por ahorrar puedes salir perdiendo más, y al principio puedes parecer un beneficio, pero realmente nunca es así. Sí que esto dependerá de cada quien desde mi punto de vista. Doy por concluida mi participación. Espero que los temas abordados te hayan sido de utilidad y sepas utilizarlos a tu favor. Creo que es importante que lo hagas porque como logísticos a la mayoría nos gustaría trabajar en una aduana. Imagínate llegar y no saber nada. Más bien, y nos van a dejar pasar si no sabemos nada. Solamente podríamos ir a ver. Siendo así, me despido. Te espero en el próximo capítulo y espero que sea de tu agrado lo que has escuchado y la información brindada si te sirva. Gracias por tu participación, Brenda. Nos vemos en otra emisión. Ahora daré mi conclusión y empezaré por el programa BASC, el cual es una iniciativa que busca fomentar la seguridad del comercio internacional a través de la implementación de medidas preventivas y del control de las empresas que lo utilizan. A partir de la certificación de seguridad que otorga el programa, las empresas pueden demostrar a sus clientes la seguridad y confianza. En conclusión, el programa BASC es una herramienta valiosa para promover el comercio seguro y confiable a nivel internacional,
ya que contribuye a la prevención de actividades ilícitas como el contrabando, fraude y lavado de dinero. Además, al adoptar medidas de seguridad mejores, las empresas pueden mejorar su reputación y fortalecer su posición en el mercado. Sin embargo, es importante destacar que la implementación del programa requiere de un compromiso real por parte de las empresas y de un seguimiento constante por parte de las autoridades y de los organismos encargados de la certificación. Referente al depósito ante la aduana, dependerá la situación en la que se esté utilizando. Estos términos generales, como ya nos mencionaron, el depósito ante la aduana es una forma en que los importadores pueden cumplir con las obligaciones aduaneras y fiscales. El depósito ante la aduana puede ser requerido por las autoridades aduaneras para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, como el pago de impuestos y aranceles, o para asegurarse de que la mercancía cumple con las regulaciones y requisitos de importación. En resumen, el depósito ante la aduana es una herramienta útil para los importadores y las autoridades aduaneras para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras. En el proceso de importaciones es importante que los importadores entiendan las regulaciones y los requisitos específicos para el depósito ante la aduana en su país o región. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias a nuestros invitados por la información compartida e igual gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Nos vemos.